Entonces vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada, que sería... La semana pasada vimos el movimiento rectilíneo uniforme, que digamos que es este movimiento que se da en línea recta y que la velocidad se mantiene constante. Esto quiere decir, pues, que no sufre de una aceleración. Y ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente. Es el mismo caso que el movimiento rectilíneo uniforme, pero aquí sí hay un cambio. Su definición es cambio en la velocidad a través del tiempo. Y que quedamos que la aceleración es un vector, por lo tanto puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cómo interpreto que mi aceleración sea positiva? Pues recuerden que si es positiva va a ser porque lo que está sucediendo es que el auto, la persona, la bicicleta, el avión, el perro que va corriendo, su velocidad está aumentando. Si mi aceleración es positiva, la velocidad aumenta. Ahora bien, si la aceleración es negativa, tiene un valor negativo, pues entonces vamos a tener que, en lugar de aumentar la velocidad va a ir disminuyendo. Entonces tenemos de dos opciones en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este movimiento, la velocidad aumenta o disminuye de forma constante. Esto quiere decir que cada que avance un segundo, la velocidad va a ir aumentando lo mismo. Y para este tipo de movimiento, tengo un total de 4 fórmulas, que son las que tengo aquí en la diapositiva, y que todas están dadas por la velocidad, el desplazamiento, el tiempo, la velocidad inicial, o sea, con la velocidad que inicia mi automóvil, mi persona, mi bicicleta, mi avión, y la aceleración. Esto quiere decir que un problema de movimiento rectilíneo uniforme me puede preguntar por la velocidad que tiene el objeto que yo estoy estudiando, por el desplazamiento que está teniendo el objeto que estoy estudiando, por el tiempo que se está tardando ese movimiento, por la velocidad con la que inicia mi objeto o por la aceleración que está teniendo durante el movimiento. Entonces, aquí lo fundamental en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es ver que me está preguntando que yo calcule. Eso es lo primero. Y segundo, es ver los datos que me da el problema para entonces yo saber cuál de todas las fórmulas puedo utilizar. Entonces voy a tener que puedo utilizar 4 fórmulas y todo va a depender de la información que me dé el problema. Entonces, para eso vamos a hacer un ejercicio y después nos pasamos al que viene en su guía para que quede resuelto de una vez ese ejercicio que viene en su guía.
Entonces, vamos a agarrar el primer ejercicio y vamos a trabajar con él. Y nos dice, la velocidad de un avión al momento de aterrizar es de 200 kilómetros sobre hora. Si se debe de desacelerar hasta encontrarse en reposo en una longitud de 0 kilómetros, ¿cuál será su desaceleración en kilómetros sobre hora cuadrada si esta es uniforme? Entonces vamos a analizar qué me dice. Tengo un avión que me dice que al momento que aterriza lleva una velocidad de 200 kilómetros por hora. Este quiere decir que avanza 200 kilómetros cada hora. Entonces, a la hora que toca tierra, lleva esta velocidad. Y me dice que debe de desacelerarse completamente hasta llegar en el reposo. Entonces, lo que me está diciendo es que una vez que aterriza, lleva la velocidad de 200 kilómetros sobre hora y que pasados 2 kilómetros necesita llegar al reposo. ¿Qué es el reposo? Cuando ya no se está moviendo. Entonces, tengo que pasar de 200 kilómetros sobre hora a 0 kilómetros sobre hora. ¿Vamos hasta ahí entendemos? ¿Y en cuánto tiempo tiene que lograr esta desaceleración? O sea, pasar de 200 a 0, pues nos dice que en 2 kilómetros, ¿cierto? O sea, que en 2 kilómetros él ya debe de estar en completo reposo. Entonces, vamos a agarrar el problema, lo copio, lo pego y nos pasamos al pizarrón para analizarlo. La semana pasada. Vamos a analizar. Primero que nada, vamos a identificar los datos que me da el problema. El problema que a mí... Entonces pongo aquí, puedo encontrar es el momento que aterriza mi avión, o sea, en el momento en el que cae al suelo, inicia mi avión es de 200 hora. Déjenme, es que su tele está bien chiquita, déjenme esto. Si no, no. ¿Dónde quedó el problema? Aquí está. ¿Ah? Media hora, que si se debe de... ¿no? Eso me está... El movimiento que tiene el avión es que... Entonces vamos a poner aquí... Es igual a kilómetros sobre hora. ¿Por qué? Por eso. Que acuérdense que el reposo es cuando... Y luego se tiene que dar en cuanto... Quiere decir que tengo 2 kilómetros. Un desplazamiento de 200 a 0. Y yo no sé qué está pasando aquí con... ¿Va a ganar? Ahí está. Entonces tenemos una velocidad inicial, una velocidad final y una disjuntando el aceleración. Entonces vamos a poner aquí que la aceleración interrogación sobre hora al valor que les asigné, mi velocidad inicial con morado y la distancia.
Voy a pasar a la diapositiva, donde tengo las 4 fórmulas. Ajá. Entonces, estamos trabajando con movimiento, donde tenemos estas 4 posibles fórmulas. Tengo que analizar qué me está preguntando el problema. ¿Qué tengo yo que calcular? Primero tengo que ver qué fórmulas tienen aceleración. Mi primera fórmula, ¿tiene aceleración? ¿Tiene la A? Sí, la puedo llegar a utilizar. La segunda fórmula, ¿tiene A? La puedo llegar a utilizar. Y la tercera fórmula, ¿tengo A? También la puedo utilizar. La 4 ¿tiene A? No, entonces la 4 ya la descarto. No me funciona, ¿por qué? Porque no tengo la aceleración y a mí me interesa la aceleración, ¿cierto? Vamos viendo. Para la primera, para yo calcular la aceleración, necesito la velocidad final. ¿Me la da el problema? Sí, que vale 0, ¿cierto? ¿Me da la velocidad inicial? También, que vale 200 kilómetros sobre hora. ¿Me da el tiempo? ¿Sí me da el tiempo que se tarda? No me da el tiempo, ¿cierto? No la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque además de la aceleración me falta el tiempo. Me paso a la siguiente. ¿Me da la velocidad final? La velocidad inicial. ¿Me da la distancia? ¿El desplazamiento? Sí, me dice que 2 kilómetros, ¿cierto? Entonces, esta, la segunda fórmula, sí la puedo utilizar. La última, fíjense cómo también tiene tiempo, por lo tanto no puedo utilizarla. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? La segunda. ¿Por qué? Porque tiene la variable que me interesa y porque tiene los datos que a mí me da el problema para poder utilizar dicha fórmula. Entonces, vamos a agarrar esa segunda fórmula, que si la tienen anotada en su libreta, si me la pueden dictar ahorita que me pase, porque para no andar cambiando de pantalla a pantalla. Entonces, la fórmula que tenemos es que velocidad final al cuadrado. ¿Sí voy bien? Esperen tantito. Más 2 veces. Entonces, fíjense, lo voy a ir poniendo con colorcito. Entonces, bueno, porque ahí se metió un... Ahora me falta ponerlo al... Otra vez. Entonces vamos a ponerlo... Y la distancia la puse en rosa clarita. Ahí está. Entonces, podríamos decir que la física se complica cuando no las. Y aquí necesito despejar las fórmulas. ¿Por qué necesito la A, cierto? Entonces, a quien necesito solita es a la A. Vamos a empezar el despeje. ¿Qué le está estorbando a la A? Fíjense, yo necesito que la A, déjenme le hago un super zoom porque está muy pequeña la pantalla. ¿Qué le estorba a la A? El 2. ¿Qué más le estorba? La B. Ajá. ¿Qué más le estorba? La B0, ¿cierto? Necesito que me quede solita. ¿Le está estorbando? Todo lo que está a su alrededor. Entonces, todo lo que está a su alrededor, que es todo lo que tengo subrayado en distintos colores, se lo tengo que quitar. ¿Cómo se lo voy a quitar? Pues aplicando las leyes de la igualdad, que eso vendría siendo pues de álgebra. Que básicamente me dice que cuando quiero pasar un elemento de un lado a otro lado de la ecuación, yo estos elementos que tengo aquí que me están estorbando los quiero pasar para el lado izquierdo. Que si está sumando lo paso restando, que si está multiplicando lo paso dividiendo, si está dividiendo lo paso multiplicando y si está, creo que me faltó, restando lo paso sumando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos viendo, esta B0, entonces está sumando. Entonces, vamos a pasarlo del otro lado. Entonces, vamos a tener que menos velocidad inicial no quiere agarrar 0 al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya quité a este morado. Me paso con el 2. ¿El 2 qué está haciendo? ¿Qué le está haciendo a la A? ¿Pasar? Dividiendo. ¿Pasar? Esto es igual a la velocidad final sobre 2 veces igual a mi aceleración. Y entonces yo ya puedo calcular es que
pues van a tener que ir diciendo los datos porque no puedo quitarle suma porque la pantalla está bien pequeñita. Entonces vamos a la institución, la clave numéricos. Entonces, a la velocidad final, ¿cuánto vale la velocidad final? Ajá, vale 0 sobre hora, sobre hora, sobre hora, menos 200 sobre hora. Esa es la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? Y ahora sí, lo que nosotros tenemos que hacer son las operaciones. 0 menos 200 kilómetros, 2 por 2. Vamos a anotar el resultado. Menos un número negativo entre un número positivo. ¿Cuánto me da? Acuérdense, signos contrarios me da. Y ahora sí, 200 entre 4, 50. Sobre hora al, hemos dicho que era menos cuadrado. Fíjense lo que cada 50 kilómetros va a ir desacelerando hasta llegar a 0. Entonces, cada 50 kilómetros, cada hora que avance va a ir desacelerando 50 kilómetros. Y entonces así, quitándole 50 kilómetros, va a ir llegando a 0. Entonces, cada que pase a una hora, va a estar... Yo sé que aquí no se va a alcanzar a ver el procedimiento. ¿Y qué es eso? Entonces, se los voy a anotar ahí en su libreta. Es de la página 10. Entonces, aquí lo vamos a... Dice, determina invertido. Ahorita para los que están aquí les aumento la letra. En recorrer. Está copiando por un caballo en recorrer. Comas. Y acelera 2 metros sobre... Ahí se ve mejor, ¿no? Para los que estamos aquí, creo que ya. Entonces vamos analizando. Me dice, determina, porque aquí determina el tiempo invertido por un caballo en recorrer 5 metros si parte del reposo sobre segundo al cuadrado. Vamos a analizar. ¿Recorrer cuánto? ¿25 metros? Si parte del reposo, eso quiere decir que está descansando, se levanta y entonces empieza a trotar y que va a estar acelerando 2 metros por cada segundo. Entonces, vamos a copiar, datos que me da el problema. ¿Qué información me da el problema? Recorrido, que es el desplazamiento. ¿Con qué velocidad inicia nuestro caballo su recorrido? 0. Moviendo. Entonces, la velocidad que lleva es, o termina en reposo, la velocidad va a valer 0. Sobre segundos. De 2 metros. ¿Sino que son los únicos datos que me da el problema? A mí, me voy a mover tantito. ¿Y qué me está pidiendo que calcule? El tiempo que tarda en recorrer esos 25 tiempo en segundos. Me voy a mi diapositiva donde tengo mis fórmulas. Sí, la puedo utilizar. ¿La segunda tiene tiempo? Sí. La que tengo, la de b al cuadrado, ¿tiene tiempo? La descarto. Entonces me quedo con la primera, segunda y tercera. Ahora analizo. Para la primera, me está dando la velocidad final. Chequen ahí en sus datos. ¿Les da la V? Sí. No, lo que les está dando es la V0, ¿cierto? No les está dando V, entonces no la puedo utilizar. Por lo tanto, porque también tiene AB, ¿cierto? Y entonces en la segunda, fíjense, en la tercera, en la de distancia o desplazamiento es igual a velocidad 0 por cuadrado. ¿Ya todos lo estamos observando? Entonces, sí, me da velocidad inicial
Entonces me va a preguntar por el tiempo. ¿Me da la fórmula? Sí puedo utilizar la fórmula. Entonces, la fórmula que yo voy a utilizar en este problema va a ser la de... y vamos a tener que el desplazamiento fórmula. El desplazamiento, me pueden ir dictando, es igual a velocidad 1/2. Y me estreso. La distancia de desplazamiento. Borrar aquí porque se me están poniendo líneas que no. Que es un 0. Distancia, 20, ¿cuánto vale? 0, ya tengo aceleración. Ya tengo este valor. Únicamente me falta saber el valor de la t, ¿cierto? Vamos acá a la sustitución. Fíjense lo que tengo aquí. ¿Es cuál despejo? ¿La primera ola? Segunda. Si me conviene es sustituir los valores 25 metros. Ajá. Tiempo, ¿cierto? De la aceleración. Segundo. Cuadrado. ¿Sí o no? Fíjense, lo único que hice es poner el valor numérico del morado y en la aceleración, pues bien. Y fíjense cómo esta t se va a eliminar, ¿cierto? 0 por t, 0. Todo número multiplicado por 0 se hace 0. Toda variable multiplicada por 0 se hace 0. Entonces, este se va a hacer 0, 0 de 2t al cuadrado. Y ahora sí puedo despejar a la única t que me quedó, ¿cierto? Porque ya desapareció. Vamos a despejarla. Vamos a quitar todo. Mi plumoncito, ¿qué le está estorbando a mi t? Pues le está estorbando. Le está estorbando 1/2 y 2. Vamos a quitar. La está multiplicando, ¿cierto? Entonces lo vamos a pasar entre 2 metros dividiendo. Y el medio. Ajá. El medio también está, fíjense, para hacerlo más práctico, y lo que yo tuviera todo esto entre 2. O sea, que está dividiendo, va a pasar multiplicando el 2, ¿cierto? Cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vamos a resolver. ¿Cuánto es 25 por 2? 50. 2 es igual a t al cuadrado. Sobre 2 metros sobre segundo a. ¿Cuánto es 50 entre 2? 50 entre 25. Y aquí ya me quedan los t al cuadrado. T, ¿o qué más le estorba? ¿Verdad que le estorba yo? Que los cuadrados se pasan como raíz cuadrada. 5 segundos es igual. Fíjense, este cuadrado pasó como raíz. Voy a sacar la raíz cuadrada de 25. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me tiempo es de 5 segundos? ¿Sí? 5 segundos. Es igual a 5. Según ahí t igual a 5. Y listo. Vamos a pasarnos a la página 11 y vamos a resolver la 11. Necesitamos algunos. Entonces, para eso vamos a ver. Analizar es cuando nuestro movimiento se da en línea recta. Y tenemos, entonces, el problema de la página 11 se está dando de 5 kilogramos de masa, curva de 40 segundos. ¿Qué fuerza centrífuga actúa sobre él? Entonces, para eso, vamos a ver, pues, qué sucede con los movimientos que se dan en curva. Entonces, vamos a tener... Déjenme lo encuentro por aquí. El movimiento circular uniforme. Entonces, lo voy a ir anotando para las que se utilizan para el movimiento circular uniforme. Y movimiento circular uniforme. ¿No? Que es aquel movimiento en el que cada parte del cuerpo describe una trayectoria circular. Entonces,
Si nosotros analizamos el problema que nos da su guía, pues me dice que es una curva. Entonces está describiendo un movimiento circular. ¿Qué podemos nosotros calcular de este tipo de movimiento? Pues vamos a poder calcular varios elementos. Y uno de los primeros elementos que yo puedo calcular es la fuerza. Bueno, vámonos en orden. Primero podemos calcular la velocidad. Que la velocidad se va a calcular, como ya sabemos, distancia sobre tiempo, desplazamiento, lo que se desplaza sobre el tiempo. Podemos calcular la aceleración centrípeta. Vamos a poner aceleración centrípeta sobre el radio del círculo. Vamos a tener que, como está haciendo un movimiento circular, vamos a estar trabajando con el radio que tiene el círculo. Y podemos calcular la fuerza centrífuga, que básicamente tendríamos que la fuerza es por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces vamos a tener masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Y entonces vamos a referencia, es que ahora en lugar de línea recta se va a dar en una curva. Entonces, aquí anoto el problema que viene en su libro para irlo contestando. Vuelvo a repetir, página 11. Arranque la computadora, dice, un automovilista repentina sobre una curva de 40 metros de radio a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Punto y seguido. ¿Qué fuerza actúa sobre él? Un automovilista con 75 kilogramos de masa da una vuelta repentina sobre una curva de 40 metros de radio a una velocidad de 20 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué fuerza centrífuga actúa sobre él? Entonces, ¿no quiere cooperar? Entonces, ¿qué problema? ¿Qué datos logran identificar ustedes? ¿De 75?
kilogramos. Entonces ponemos M igual a 75 kilogramos. Que estoy volviendo a abrir la aplicación a ver si ya funciona. ¿Qué más me dan? Entonces, igual a, ¿cuánto? 40 metros. Los 20 metros, que serían, que la velocidad, ¿cierto? Y me dice la velocidad de... Entonces, para ir con ustedes, ahorita noto el problema, pero vamos a tener que les quedó que la masa es kilogramos, ¿cierto? 40 metros, 20 metros sobre segundo. Centrífuga, ¿cierto? Centrífuga. Entonces, de las fórmulas que tengo aquí, ¿cuál involucra la fuerza? La tercera, ¿cierto? Es igual sobre el radio. Y puedo, ¿cierto? Y me da la velocidad con la... ¿Cuánto puedo calcular la velocidad centrífuga con la que va a dar dicha vuelta? Hacemos la sustitución. Fuerza es igual a la masa. ¿De cuánto es la masa? 75. Ajá. La velocidad, ¿de cuánto es la velocidad? Sobre segundo. 40 metros. ¿Sí o no? La fuerza es igual a 75 por 20. ¿Cuánto me da 75 por 2? Son 10 y llevamos una... 100, 1500. Sí, ¿verdad? 1500, ¿que de dónde sale este 1500? De multiplicar 40, ya nada más me falta dividir el 1500 entre 40 y me da 37.5. Ajá, 37.5. La unidad de fuerza son los newtons, que no se les olvide, porque la próxima semana vamos a estar trabajando mucho con los newtons. Entonces la fuerza se mide en newtons. Entonces, la clave de la física es saber identificar los datos y la fórmula que voy a utilizar. Ya con eso, bueno, y saber despejar. Ya con eso, lo único que tengo que hacer es sustituir datos y hacer operaciones con mi calculadora científica. Entonces, hasta este punto, nosotros estudiamos la parte de la física que como tal estudia al movimiento, más no lo que genera dicho movimiento. O sea, en este punto yo no estoy hablando de qué me genera el movimiento, ¿cierto? O sea, cuando hablamos del avión, yo no me pregunté por qué me genera el movimiento. Únicamente me importó el movimiento que estaba haciendo el avión, ¿cierto? Cuando hablamos del caballo, tampoco me interesó qué utilizó el caballo para poder moverse, sino que me interesó el trayecto, el movimiento que hizo el caballo. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es la dinámica. Más bien es la estática, que es cuando me interesa únicamente el movimiento. No me interesa qué genera dicho movimiento. Y hay otra parte de la física, que es la que estudia, que es la dinámica, que es lo que vamos a ver la próxima clase, porque ahorita vamos a contestar otra página de su guía, pero que es de teoría de lo que hemos estado viendo. La próxima clase vamos a entrar a la dinámica, que básicamente es, ahora sí me interesa qué me está generando el movimiento. Antes no me interesaba, únicamente me interesaba la trayectoria y los elementos que yo puedo estudiar de la trayectoria, ¿cierto? Me interesa la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, el tiempo, más no me interesa qué genera dicho movimiento. La dinámica sí estudia lo que genera el movimiento, que básicamente vamos a tener que son fuerzas. Las fuerzas es lo que genera un movimiento. Entonces, la próxima clase vamos a ver las leyes de Newton. Y las leyes de Newton estudian las fuerzas que generan un cambio. Entonces, nos vamos a ir a la página 14 de su guía, de teoría. Entonces, para que todos lo veamos, denme chance de
el documento. Pero básicamente lo que vamos a... 14. Física. Vamos a ver. Entonces tenemos un cruce de 6 preguntas. A, B, C, D, E. Respuestas, bueno, se las voy diciendo dinámica. Entonces, es la parte de la física. Inciso A, su descripción, sus características como tal es una ciencia muy completa, que se divide en ramas, estudia algo en específico sobre la física. Entonces, ¿qué vemos? Tanto como, bueno, la descripción del movimiento. Entonces, fíjense, ahí ya lo tengo. Crucigrama, el inciso A, que es vertical, va a ser mecánica. ¿Qué me dice? Es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, su descripción, sus causas y su evolución mecánica. Inciso B. Estudia las causas de reposo o de movimiento de los cuerpos. También se define como la parte de la física que estudia conjuntamente el movimiento y la fuerza resultante que lo origina. ¿Se acuerdan que la mecánica se divide en estática y dinámica? La estática, quedamos que únicamente me interesa el movimiento. La dinámica sí me interesa la fuerza que genera dicho movimiento. Entonces vamos a tener dinámica, inciso B, dinámica, porque me está diciendo que estudia en conjunto tanto el movimiento como la fuerza que origina el movimiento. La B es dinámica. Inciso C. Es una magnitud vectorial que representa a la fuerza que la Tierra atrae a la masa de dicho cuerpo hacia su centro por la atracción gravitacional. Vamos a intentar de entender un poquito este concepto. Me dice, es una magnitud vectorial. Hay que recordar que los vectores tienen unidad, magnitud y dirección. Entonces es un vector, que los vimos en la clase número 1, y me dice que es aquello que hace que los cuerpos que están en el planeta Tierra estén hacia su centro. Básicamente es lo que hace que yo no esté flotando por todos lados. Entonces, a eso nosotros lo definimos como peso. Peso, que sería el inciso C, el peso. Básicamente nuestro peso es nuestra masa multiplicado por la gravedad. Que acuérdense que la gravedad es la que hace que estemos fijos en la Tierra y no viajando por todos lados. Inciso D, es una fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo. Surge cuando un cuerpo se desliza sobre otro. Inciso D. Entonces, hay algo que le podemos llamar fuerza de fricción. Entonces, ahí en el inciso D va a ser la fuerza de fricción. Siempre que se genera un movimiento, se puede generar cierta fricción. ¿Qué es la fricción? Pues eso es eso que se opone al movimiento. Vamos a poner un ejemplo. Yo intento arrastrar el mesabanco por el
piso. El piso me va a representar fricción, ¿cierto? O sea, va a dificultar que yo mueva al mesabanco. Vamos a poner otro objeto. No es lo mismo una calle lisa que una calle llena de baches. Cada una va a representar su distinta fricción. No es lo mismo correr en pavimento que correr en arcilla. Entonces, cada tipo de material tiene su propia fuerza de fricción, que vuelvo a repetir, es aquello que se opone al movimiento, presenta cierta resistencia al movimiento. Esa es la fuerza de fricción, que aquí nos la describe como, es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo. Y que surge cuando un objeto se desliza sobre otro. Esto quiere decir que va a presentar la fricción contra lo que está rozando. Inciso E. ¿Se va a conectar esto? Es una magnitud vectorial producida por uno o varios agentes externos que actúa sobre un cuerpo y que puede ejercer sobre él diferentes efectos. Acelerarlo, frenarlo, desviarlo o deformarlo. Va a ser la... Es el inciso, ¿cuál quedamos? El D, ¿cierto? Es la fuerza. O sea, la fuerza puede hacer que mi cuerpo aumente, bueno, se acelere, desacelere, que se desvíe o que se deforme. Entonces, inciso D, no es cierto, inciso E, fuerza. Y vámonos con el último inciso, que sería el inciso F. Dice, es una magnitud escalar que representa la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es la masa. La masa es la cantidad de materia que tengo de un objeto o cuerpo. Y terminamos. Me voy de una vez a desplazar para ahorita los minutitos que nos quedan. Tenemos aquí la siguiente página, bueno, no tal cual la siguiente, la página, no, sí es la siguiente, la página 15, donde tenemos primera, segunda y tercera ley de Newton, que es lo que empezaríamos a ver la próxima semana. Vamos a empezar a contestar. Y primer inciso, dice, establece que todo cuerpo conservará su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas externas obligadas. Va a ser la primera ley de Newton, que básicamente a resumidas cuentas, la primera ley de Newton me dice que un cuerpo que se encuentra en reposo permanecerá en reposo y continuará en estas condiciones mientras no se ejerza una fuerza externa. Entonces, si yo no aplico fuerza sobre un objeto, se va a mantener en reposo. Y aquí me dice, establece que todo cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas externas aplicadas sobre él. Esto quiere decir que un cuerpo no va a acelerar o no se va a mover si yo no le aplico fuerza. Y yo lo puedo observar, miren ese mesabanco. El mesabanco no se mueve, ¿cierto? Para que se mueva yo tengo que ir a aplicarle una fuerza externa. El automóvil, si yo no le hago nada al automóvil no se va a mover. Yo necesito aplicarle una fuerza externa para que se mueva. ¿Sí vamos bien? Entonces, eso nos dice la primera ley de Newton. Después, vámonos con el siguiente. Establece que cuando un cuerpo de masa M
se le aplica una fuerza suficiente para que se mueva, esta le provocará una aceleración con la misma dirección y sentido que ella y con una magnitud directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Ahí vamos a tener que es la segunda ley de Newton. Ajá. Que básicamente, ¿qué me dice? Ah, bueno, ok, primera ley de Newton. Si yo no aplico ninguna fuerza, el objeto no se va a mover. Esa es la primera ley de Newton. Y la segunda ley de Newton me dice, ok, si tú decides aplicar una fuerza a un objeto, lo que vas a estar generando es una aceleración, ¿cierto? Lo que va a generar un movimiento. Y para esto, pues ya lo veremos la próxima semana, lo que me dice que la fuerza es directa, más bien que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Eso quiere decir que la aceleración es igual a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y entonces aparece la primera fórmula que utilizaríamos para las leyes de Newton, que es aceleración es igual a masa sobre, que diga fuerza sobre masa. Que básicamente lo que me está describiendo es que cuando yo aplico una fuerza a un objeto para entonces generar un movimiento, la aceleración que va a tener dicho objeto es igual a la fuerza que estoy generando sobre la masa que tiene el objeto. Y volvemos al ejemplo. ¿Qué pasa si yo decido jalar el mesabanco? Pues que la aceleración con la que se mueve el mesabanco va a ser igual a la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre la masa que tiene dicho mesabanco. Vámonos con el siguiente que tenemos, que dice, la establece que a toda fuerza, entonces establece que a toda fuerza de acción se opone una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Vamos a tener que es la tercera ley de Newton, que básicamente es la ley de la reacción. Esto quiere decir que para toda fuerza de acción vamos a tener una fuerza de reacción, que es igual pero con signo contrario. O sea que si tengo una fuerza de 10 newtons, también va a haber una fuerza de reacción que va a ser de menos 10 newtons, que me dice que tiene igual magnitud. Dirección, pero en sentido contrario. El sentido contrario sería 10 newtons menos 10 newtons. Entonces una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Entonces la tercera ley de Newton me dice que siempre que hay una fuerza de acción, va a haber una fuerza de reacción que se opone, que tiene igual magnitud y dirección, pero sentido contrario. O sea que si una va hacia arriba, la otra va hacia... que si una va hacia la izquierda, la otra va a ir a la derecha. Que ya la próxima clase, lo que vamos a ir viendo son las fórmulas de las leyes de Newton para entonces resolver los problemas que vienen en sus páginas siguientes de la guía. Entonces, dicen, la establece que dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Vamos a tener que es la ley de la gravitación universal de Newton, que también lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver la fórmula que me describe la ley de la gravitación universal de Newton. Siguiente, dice que establece que todos los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando situado en uno de los focos de la elipse. Es la primera ley de Kepler. Entonces, la primera ley de Kepler es la que nos describe que todos los planetas están girando alrededor del Sol. La siguiente que dice, déjenme abajo, porque ya no se alcanza a ver aquí. Establece que ahí debe ser que todos los planetas, en su recorrido por la elipse, barren áreas iguales en el mismo tiempo, va a ser
la segunda ley de Kepler. Y la última que dice, establece que el cuadrado de los periodos de los planetas es proporcional al cubo de la distancia media al Sol, R cuadrada sobre R cúbica es igual a K, igual a constante, va a ser la tercera ley de Kepler. Entonces, la próxima clase vamos a ver más a detalle la primera, segunda, tercera ley de Newton y la ley de la gravitación universal de Newton. Vamos a ver las fórmulas que me describen a cada uno de estos y vamos a empezar a analizar diferentes objetos. ¿Qué sucede con las fuerzas que se están ejerciendo sobre ellos? ¿Qué sería aplicar las leyes de Newton? Entonces, por hoy le vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana retomamos aquí en leyes de Newton para contestar los problemas de la página 16. Entonces, me despido de los que están allá en su casa, en su trabajo y nos vemos el próximo sábado. Que les vaya bien.